Hoy conoceremos el proyecto de rescate de la Laguna de la Piedad. Compañeros y confidentes de por vida, hoy vamos a descubrir la tradición japonesa de los amigurumi. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana, se va a poner muy bueno. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, arrancando la semana con toda la actitud. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, efectivamente, porque han reconocido a Cristina Rivera Garza con uno de los premios de mayor prestigio en Estados Unidos y en el mundo. Vamos a conocerlo. Un relato que cambia el género, sobre la hermana de 20 años de la autora, quien fue asesinada por un exnovio y que mezcla recuerdos, periodismo de investigación feminista y biografía poética, unidos con una determinación que nace de la pérdida. Con estas palabras fue descrito el libro El invencible verano de Liliana, que se hizo acreedor al premio Pulitzer 2024 en la categoría de memoria o autobiografía. La autora comparte los motivos que la llevaron a escribir el libro. Porque hay cuentas pendientes con la ley, sobre todo, porque hay un feminicida suelto que no ha pagado por su crimen, y eso es importante. Esta es una historia que es central, fundamental en mi vida como persona, como escritora. Es la historia fundamental de mi familia, y los feminicidas asesinan mujeres porque quieren desaparecerlas y callarlas. Creo que en el silencio del duelo, que nos ha llevado tanto tiempo, sin quererlo, contribuimos a ese silenciamiento del feminicida, y creo que eso se acabó. El invencible verano de Liliana llegó a lengua inglesa de la mano de Random House y Howard Books. El libro ha obtenido premios como el Javier Villaurrutia en 2021 y el Premio Mazatlán de Literatura en 2022. Cristina Rivera Garza habla de las fuentes a las que recurrió. Acabó. Estamos en un contexto también que ha forzado una conversación urgente sobre violencia de género, y creo que es en este contexto en que puedo contar una historia tan compleja como es la historia de mi hermana. Y bueno, finalmente, y voy a tu pregunta ahora, este es un libro que pude escribir porque decidí, finalmente tuve la fuerza de abrir las cajas donde estaban las pertenencias de mi hermana, y ahí encontré el archivo amplio, meticuloso, que ella fue generando acerca de su propia vida a lo largo de los años. Estaba ahí pues su punto de vista, su perspectiva. Su voz es la protagonista de este libro. Cristina Rivera Garza define su libro como un clamor más ante el fenómeno del feminicidio y habla de cómo afecta a las familias. Las familias de las víctimas y las familias de los depredadores hay una bisagra entre ellas, que es el crimen. Mientras no se haga justicia, la familia del feminicida está heredando una cuenta pendiente a sus hijos y a los hijos de los hijos. Está heredando una maldición. A mí me gustaría pensar que esas familias y esa gente cercana a los feminicidas puedan pensar en esto y denunciar en su momento, porque esto tiene que llegar a los pasillos de la ley. And the prize goes to Liliana's Invincible Summer, A Sister's Search for Justice, by Cristina Rivera Garza. El premio Pulitzer en la categoría de memoria o autobiografía está dotado con $15,000. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades y un abrazo muy grande a Cristina Rivera Garza, talentosísima, y qué palmares tiene. Y bueno, ahora sumar un Pulitzer, no cualquiera puede contar. A partir del dolor, el arte, la literatura, también teje estas historias a partir de una tragedia tan grande como la que vivió su familia. Ahí está Cristina, un beso muy, muy grande desde aquí. Y cambiando de tema, el Festival Mundial de Diseño llegó a su fin, y este año Tijuana, como les hemos comentado, fue una de sus capitales. Así es, desde Baja California, el reporte es de Oscar Cortés. ¿Qué tal, Laura, Rafael y amigos de Noticias 22? Los saludo desde el Centro Cultural Tijuana, que fue sede de las actividades del Tijuana Design Week, este encuentro multidisciplinario en donde el diseño se puso en práctica y fue motivo de reflexión para la comunidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con la arquitecta Jimena de Gortari, quien nos platicó sobre la importancia que tiene diseñar espacios que aíslen el ruido,
para mejorar la salud de la población. El ruido es el segundo contaminante a nivel mundial. Y no solamente tiene efectos sobre la capacidad auditiva, ¿no? Que será como lo más lógico, lo que siempre pensamos, sino también como temas cardíacos, evidentemente, presión arterial, ¿no? Pero también sobre temas digestivos, cuestiones de estrés y temas como más en términos de que no descansamos bien, entonces al día siguiente no producimos lo suficiente, pero no hay nada que de alguna manera impida que ese ruido nos llegue. Para reducir estos daños, la arquitecta mexicana propone diseñar viviendas, así como trazar comunidades con servicios que permitan bajar los decibeles del ambiente. Promover ciertas cosas como la micromovilidad, evidentemente pensar en un transporte público eficiente es fundamental, ¿no? Eficiente me refiero un transporte tipo Metrobús, pensando en Ciudad de México obviamente, o el metro evidentemente también, pero también pensar en mejorar el tema de los ciclistas, ¿no? O sea, mejorar todas las vías ciclistas y también mejorar todo aquello de las personas que caminamos. Estas necesidades también permitirán innovar en el diseño de interiores y materiales aislantes. Creo que se abre una ventana de oportunidad trabajar en términos de salud urbana, salud auditiva, ¿no? Y abre una oportunidad para innovación, nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos vínculos, ¿no? Más allá de que evidentemente va a ser beneficioso para toda la sociedad. También tuvimos la oportunidad de platicar con Hugo Castro, desarrollador de videojuegos, fundador de Gamacon y líder en Norteamérica de la incubadora SIG de la IGDA, que impulsa proyectos en más de 50 países. Él nos contó de las oportunidades que tiene para el futuro en nuestro país el desarrollo de los videojuegos. El primer paso para llegar a tener una industria mexicana bien estructurada es que te la creas y que te avientes. Se espera que la expansión de la industria mundial de los videojuegos alcance un valor de $321 mil millones en el año 2026. Para impulsar esta industria en México, considera el especialista mexicano que debe existir un esfuerzo conjunto. La academia debe de enseñar cómo hacer videojuegos. La sociedad debe dejar de juzgar al que quiere hacer videojuegos. Y el gobierno tiene que entender que es una industria que le va a generar impuestos y tiene que hacer políticas públicas que nos impulsen a hacer más estudios. Entonces realmente hay varias cosas que tienen que pasar en el país para que eso siga creciendo. Son muchos los especialistas que colaboran en esta industria del entretenimiento, desde programadores, escritores, diseñadores gráficos, diseñadores de modas, marketing, negocios, compositores musicales y abogados. Es un sector que está creciendo en el norte del país. Yo creo que en los siguientes 2 años vamos a dar una noticia muy padre como país, que todo el mundo va a voltear a ver y va a decir, eso fue en México. Estoy completamente seguro de eso. En materia de enseñanza platicamos con Misael García, coordinador de desarrollo pedagógico en educación para compartir, una organización internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo formar mejores ciudadanos a través de la innovación educativa basada en el juego. A través del juego desarrollamos habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades creativas. Entonces es parte integral del desarrollo de la infancia. Cuando a niñas y niños los vemos involucrados en algo que les interesa, ponen no solo su mente, su cuerpo, todos sus sentidos y su corazón en algo que les interesa. ¿Por qué? Porque ese fabuloso cerebro que tienen está desarrollando habilidades. En Educación para Compartir ocupamos el enfoque de aprendizaje a través del juego. Básicamente es cómo utilizar el juego para que niñas y niños construyan su conocimiento a través de lo que les gusta, a través de lo que conocen, pues utilizando algo que sea sumamente divertido. ¿A qué nos referimos con divertido? Algo que cause sorpresa. Apareció de repente una llanta en el medio del salón. ¿Qué es eso? ¿De dónde vino? ¿Qué hace aquí? A través de un reto. Les propongo un reto. ¿Qué podemos hacer para limpiar el río que está contaminado? ¿Podemos generar algún instrumento? Y a través de ese sentimiento de logro. Lo logramos, lo pudimos construir, lo pudimos resolver. Lo que busca el aprendizaje a través del juego es identificar la naturaleza de la infancia para integrarla al salón de clases de la manera más natural, porque es la forma favorita del cerebro de aprender de niñas y niños y de los seres humanos. Tijuana Design Week es una plataforma que permite que los jóvenes sigan desarrollando propuestas para mejorar la ciudad y su calidad de vida. A lo largo de 5 días vimos propuestas que serán el punto de partida para mejorar la zona fronteriza.
La propuesta se enfocaba hacia la comunidad y a los retos que tenemos como comunidad, no solo Tijuana, sino también San Diego y lo transfronterizo de igual manera. Entonces, los temas que abordamos fueron lo que es la falta de vivienda, el tema medioambiental, las políticas públicas que nos afectan en ambos lados, ¿no? A los ciudadanos en ambos lados, la educación, también el fortalecer el tema de diseño. El diseño no solo como la profesión, sino la herramienta que está disponible para las personas que quieren llegar a soluciones sostenibles, ¿no? Entonces, a través de todo el año tenemos 6 eventos insignia que se están realizando. Uno de ellos es Tijuana Design Week, World Design Festival, pero también proyectos de comunidad son más de 340 que ya están en actividad, ¿no? Y van a continuar. Y tenemos también proyectos impacto, que son aquellos que traen un contenido que es más significativo, no es tan, digamos, tan por encima, sino es más profundo, y los proyectos legado, que son los que van a durar a futuro, los que van a tardar 5, 10, 20 años en hacerse realidad. El impacto estamos esperando que sea, digamos, grande, pero que sea efectivo, ¿sí? Que de veras llegue a la comunidad. Aquí parte de nuestra meta y de nuestra misión es, los aprendizajes es poderlos compartir y poder hacer como que una comunidad en donde estemos avanzando como humanidad, pero en base a una nueva perspectiva que es diseño. Estaremos al pendiente de los frutos que se cosecharán en esta zona fronteriza después de este encuentro, que continuará durante todo el año como parte de la designación de Tijuana y San Diego como la capital mundial del diseño. Nos despedimos, Francisco Bram en la cámara y Óscar Cortés. Óscar, Francisco, excelente y muy completa cobertura. Muchísimas gracias por este reporte. Y cambiando de tema, el subconsciente fue su campo de estudio. Entre el ello y el super yo, hoy sus trabajos son motivo de controversia. Sigmund Freud fue un médico neurólogo llamado el padre del psicoanálisis. Nació el 6 de mayo de 1856 en la actual República Checa. La principal contribución de Freud a la psicología es su concepto del inconsciente. Él sostenía que el comportamiento de una persona está determinado por sus pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. En 1859 se trasladó con su familia a Austria. A los 17 años ingresó a la Universidad de Viena, donde estudió medicina. Basándose en algunos experimentos llevados a cabo por su mentor, Joseph Breuer, Freud abrió una clínica para realizar sus prácticas en el campo de la neurosis y de la histeria, en las que usó la hipnosis y la catarsis. En 1899 publicó la que se considera su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, y en 1905 publicó 3 ensayos sobre teoría sexual. De esta manera quedó inaugurada una nueva disciplina y una nueva manera de entender la mente humana, el psicoanálisis. Freud obtuvo su primer reconocimiento internacional en 1909, cuando la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico de doctor honoris causa. El 24 de abril de 1923, Freud publicó El yo y el ello, la obra que expone un método para interpretar los sueños y que pasó a la historia por sentar las bases del psicoanálisis como tratamiento terapéutico. En ese mismo año fue diagnosticado de cáncer de paladar, posiblemente una consecuencia de su irreductible adicción a los puros. Convertido en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, Freud dijo una vez: "Si quieres vivir, prepárate para morir". Y sin dejar de escribir y publicar artículos, su vida se apagó el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Para Noticias 22, Diana Obispo. Desde tierras sudamericanas llega al corazón de México como una de las fiestas culturales de mayor arraigo. Bolivia nos convocó en la explanada del Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
El pretexto, una pequeña muestra de la música, la danza y los colores de su famoso Carnaval de Oruro, localidad en la provincia de Cercado con más de 490,000 habitantes. Es el lanzamiento internacional del Carnaval de Oruro del Bicentenario del 2025 y se eligió México porque desde acá pretendemos contagiar. La fiesta no se hizo esperar, el sol alcanzó el cenit, se abrieron las puertas y los tambores retumbaron sin cesar. Más de 50 bailarines envueltos en trajes típicos salieron del inmueble para tomar la apacible calle de Moneda. El Carnaval de Oruro tiene 20 danzas fundamentales, son cerca de 50, pero 20 son además las que están inscritas en la UNESCO para que se respete el carnaval como patrimonio intangible de la humanidad. El centro histórico recobraba su vida. Apenas salió el primer contingente con la bandera de Bolivia en manos de Alejandra Gómez Colorado, José Crespo y Ángel Arancibia Murillo, y la gente ya se arremolinaba en el costado de Palacio Nacional. Me encanta que hayan venido a México, o sea que las costumbres bolivianas estén presentes en México porque acá en México no se conocen, sobre todo para fomentar la unión latinoamericana. Este puente se ha trabajado desde hace años, así como gente va a participar del carnaval que es mexicana, hoy nos toca llegar a bolivianos para mostrar parte de nuestra cultura. Bolivia está más cerca de México de lo que parece. En el momento, transeúntes de origen boliviano se detuvieron ante la sorpresa de vivir su cultura a poco más de 6,100 kilómetros de distancia. Yo veo por primera vez a mis paisanos bolivianos bailando. Nunca había visto yo, ni siquiera viviendo en Bolivia, a la Diablada. Es la primera vez que veo y me acerco. Nací en Atocha, Potosí, Bolivia, y vivo en México hace 44 años. Y estamos identificados con nuestra tierra, sí, y también con México. El bailarín Jordi Santibáñez ha venido como parte de los caporales bolivianos en el marco de las 2 décadas de la agrupación Huayna Bolivia. Él nos compartió algunos detalles de su vestuario con azules, blancos, rojos y turquesas. Esto es una representación de lo que es el capataz, el que azotaba a los esclavos negros en las minas. Y esto es como una mofa a lo que era el traje español, desde las sombreras, las chaparreras, y conforme fue pasando el tiempo se fue adoptando de una manera más estética, estilizada, para pues convertirlo en un vestuario para una danza. El día se complementó con talleres de las danzas Diablada y Morenada, una muestra de la música en el carnaval, y culminó a las 5 con una muestra gastronómica. Un día más tarde, la fiesta llegó al Complejo Cultural Los Pinos. Este solo ha sido el preámbulo, pues el Carnaval de Oruro celebrará su 20º aniversario el 1 y 2 de marzo del 2025. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¡Viva México! ¡Viva México! Estas historias concertantes son ideales para esos días que parecían desafiar el tiempo. El pianista y compositor mexicano Héctor Infanzón presentó la edición física de 2 producciones discográficas que realizó previo y durante la pandemia. La presentación se llevó a cabo en la Fonoteca Nacional, con la participación de los promotores culturales Germán Palomares y Octavio Chavarri y del músico Ricardo Gallardo. Uno es con obras sinfónicas, el de 3 historias concertantes, que lo grabamos durante la pandemia. Un poquito antes de la pandemia fui a grabarlo a Sofía, Bulgaria, con la orquesta de la radio de allá, y grabé 3 de mis conciertos: el concierto para violín, concierto para vibráfono y concierto para piano. En este disco participaron William Harvey en el violín, Ricardo Gallardo, director del grupo Tambuco, y pues la versión de autor de piano que había que hacerla. 3 historias concertantes tuvo 2 nominaciones a los premios Grammy. El álbum está inspirado en evocaciones de su padre, su abuelo y sus hermanos, en celebraciones familiares y la infancia del autor en el centro histórico de la Ciudad de México. Día sin tiempo es el segundo álbum en el que rinde tributo a su cuarteto.
El segundo disco es Días sin Tiempo. Grabé este disco también durante la pandemia con mi cuarteto, con el que vengo trabajando desde hace 10 años. Está integrado por Enrique Nativitas en la batería, Adrián Infanzón en el bajo y Luis Gómez en la percusión, con quienes he hecho giras por Asia y por muchos festivales internacionales de jazz. Y finalmente había que hacer el disco obligado de este cuarteto después de haber trabajado durante tanto tiempo. Durante la presentación, se ejecutaron fragmentos de las producciones. Héctor Infanzón ya trabaja en otro par. Y me gusta contar pues, las historias que me significan, ¿no? Y que son la ciudad, que son los afectos, que son las cosas que me han conformado desde las personas, los lugares, y eso es lo que escribo a través de mi música. Tenemos 2 producciones en puerta, estamos trabajando en ello. Es un disco con mi orquesta, una big band, yo le llamo mi orquesta, es una orquesta, y ya estamos listos para entrar a grabar, ya está la música compuesta, y es una música que evoca mis años de haber tocado en el centro de la ciudad, en todos los centros nocturnos. Noticias 22, Víctor Gaspar. La poesía queda inmortalizada en imágenes. Luz y palabra dialogan en esta muestra. Honduras y sublevación es una exposición que nos muestra 15 retratos de Pita Amor, captadas por la fotógrafa mexicana Blanca Charolet. Es un momento que tuve la oportunidad de hacer las fotografías de Pita en una reunión en la casa de Patricia Reyes Espínola, que le estaba organizando un recital en el Castillo de Chapultepec en 1989. Pita empezó a decir 2 poemas o 3 poemas y yo pude tomar estas fotografías que son pues bastante claras de cómo era su fuerza para decir su poesía tan maravillosa. La particular presencia de Pita Amor en los medios de comunicación como difusora de la poesía, así como su figura ligada a la zona rosa de la Ciudad de México, la convirtieron en un personaje muy significante por los principales pintores y fotógrafos de la época. Para mí una luz muy brillante de estas que poco se ven en el medio ambiente en donde tú quieras estar. Pues me sorprendió mucho porque yo la vi la primera vez en la zona rosa caminando y fue como ver un espejo de luz y yo dije, ¿qué es eso? Y ya después me enteré que era Pita Amor. Entonces la empecé a seguir y empecé a leer su poesía y me emocionó mucho después hacer las fotografías. Blanca ha tenido un amplio recorrido en la fotografía, que va desde el fotoperiodismo, retratando a personajes del ámbito político, cultural y científico, hasta del medio del espectáculo, aplicando una técnica peculiar en esta que es su más reciente exposición. Una técnica que es la fotografía análoga, hay algunas que están intervenidas con plumones de color, porque yo cuando me inicié en la fotografía aún no había en color, todo se hacía en sepia y se pintaba a mano, entonces me quedó ese gusto y ese placer por pintar las fotos, pero pues digamos que es una historia romántica en lo que es la fotografía. La muestra estará en el Centro Cultural Los Talleres hasta el 3 de junio y la entrada es completamente gratuita. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, informó para Noticias 22, Iván Ramírez. Y despertar la conciencia ambiental es la meta, el cine es el medio. En medio de la pandemia se pensó como una ventana para hablar y generar conciencia sobre la vida salvaje y el medio ambiente desde el cine. Y nos dimos cuenta como proyecto que ni en Chile ni en Latinoamérica existía un festival de cine que convocara a toda Latinoamérica sobre estas temáticas. El Festival Santiago Wild regresa este 2024 con un formato híbrido para llevar sus más de 50 películas documentales a toda América Latina y el mundo. Hace un mes y medio aproximadamente se dio el resultado de los 20 finalistas que son entre todas las categorías que hay. Una película puede cambiar millones de mentes y el cine documental de historia natural, de denuncia medioambiental,
muchas veces es un medio que impacta mucho. Se contemplan 2 categorías centrales: nuevas voces latinoamericanas y Latinoamérica desde los ojos del mundo. 26 películas fueron seleccionadas para la competencia oficial y estarán sujetas al criterio de un jurado nacional e internacional. El Festival Santiago Wild es organizado por Ladera Sur con el apoyo de la National Geographic Society, el Festival de Cine Jackson Wild de Wyoming y Explora. Y este año ya tenemos una cumbre, un programa con diferentes talleres, charlas, hay invitados internacionales, hay exponentes nacionales. Queremos potenciar la industria latinoamericana de filmmakers, de storytellers, de todo el mundo del cine, de estas temáticas que, bueno, en el mundo es pequeñito, imagínate en Latinoamérica, pero sabemos que hay mucho talento y este festival quiere potenciar esos talentos. En este ejercicio por potenciar el talento, desde el 7 hasta el 14 de mayo, se organiza como actividad paralela un laboratorio audiovisual en Torre del Paine, la región de Magallanes en la Patagonia chilena, con 12 profesionales de la industria. Quienes participen en este laboratorio con ellos realizarán un cortometraje que se presentará dentro del propio festival. El programa híbrido de esta fiesta cinematográfica arranca el jueves 9 de mayo en la virtualidad y en diversas sedes de Santiago de Chile. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues tenemos mucho más que compartir. Tenemos Rincón Nippon, algo muy interesante que vamos a compartir con la gente. Además de lunes de reporteros y mucho más información, ya volvemos. Unos singulares amigos que prometen ser nuestros confidentes y compañeros de vida nos aguardan esta noche en Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy platicaremos sobre los tiernos y creativos amigurumi. Amigurumi es una palabra que fusiona tejido y muñeco de peluche, dando como resultado muñeco tejido. En japonés, estas creaciones para Japón representan mucho más que un pasatiempo, son una tierna y adorable expresión cultural. Esta tradición tiene sus raíces en la década de 1950 en Japón y surgió como una respuesta a un periodo de depresión tras la Segunda Guerra Mundial. En medio de la oscuridad, las manos de las abuelas y las madres tejían pequeños muñecos para entretener y traer un poco de alegría a sus seres queridos. Los amigurumi se consideran una especie de amuleto, al que los niños de esa época podían contar sus secretos y preocupaciones, por lo cual tradicionalmente estos muñecos tejidos no tenían boca, y al no tener boca no podían contar los secretos guardados, ganándose así la confianza de los niños. Para crear estos adorables muñecos se emplean materiales simples y versátiles, desde lana suave hasta hilo de algodón, y cada amigurumi cobra vida gracias a la técnica de crochet espiral, permitiendo libertad de formas y diseños. Se rellenan de espuma para dar forma a muñecos suaves o firmes y ligeros según se desee. Lo maravilloso de esta artesanía es su capacidad de estimular la creatividad y sobre todo el efecto terapéutico que tejer amigurumis proporciona, ya que esta actividad es una forma relajante de aliviar el estrés y ansiedad, mientras se da vida a creaciones con cada puntada. Desde clásicos ositos hasta figuras de anime y caricaturas, los amigurumi continúan encantando a personas de todas las edades. Con una amplia variedad de patrones y tutoriales disponibles en Internet, la comunidad tejedora sigue creciendo e inspirando para crear nuevos compañeros amigurumi. Cada puntada es una expresión de amor y creatividad. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri, necesito un amigurumi para contar unas cosas que han pasado en estas semanas. Y del Neolítico a la era del Imperio Otomano, este recorrido histórico nos abre la puerta a un crisol de culturas que convergen en Turquía. Por la península de Anatolia transitó la historia misma. Era el punto exacto donde se unía Asia con Europa, la única vía para encontrar el Mar Negro, pero también fue el territorio donde surgieron y se encontraron numerosas civilizaciones y reinos. Podemos encontrar asentamientos del Neolítico, como Göbekli Tepe, que es un sitio arqueológico muy importante a nivel mundial, y después pues los reinos que fueron surgiendo como Urartu, Frigia, todos estos desde épocas muy antiguas. Anatolia tiene una cultura milenaria muy antigua
que se puede remontar al 10.000 a.C., aunque por supuesto que hay presencia anterior. Por este territorio también cruzaron los gálatas, los griegos y hasta el Imperio bizantino. La herencia cultural del territorio que hoy es Turquía, se sobreentiende, es vasta y diversa. A propósito, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ha abierto una nueva muestra. Turquía Crisol de Culturas propone un recorrido histórico por esta región, partiendo desde el Neolítico hasta el Imperio Otomano. Vamos a avanzar con la Edad de Bronce, la Edad de Cobre, el Hierro, hasta hablar también del periodo grecorromano, que fue muy importante en lo que es ahora Turquía. Asentamientos muy importantes, ciudades, mosaicos. Vestimentas de los derviches giróvagos, piezas como jarrones, esculturas o vasijas de terracota, marfil o plata. Son más de 60 objetos icónicos en la exposición. Son copias de los originales que están en los principales museos de Ankara, de Estambul. Y la colección ya es del museo, fue una donación del gobierno turco a través de la Agencia de Cooperación Turca, TİKA, y esto ya es patrimonio del museo, acervo del museo, y ya es responsabilidad, digamos, nuestra, su conservación, su estudio y su difusión. Turquía Crisol de Culturas es de exhibición permanente y puede visitarse de manera gratuita en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de martes a domingo. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Carlos Valencia, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Recorramos ahora la geografía sonora de nuestro país de la mano de uno de sus principales cartógrafos. Reconocido como fundador de la etnomusicología en nuestro país, Raúl Helmer, nacido en Filadelfia en 1913 y con estudios en las universidades de Harvard y Yale, llegó a México a mitad de los años 40 del siglo XX para realizar un importante mapeo sonoro de la música en comunidades de todo el territorio nacional. No obstante el calado de su contribución, su nombre y obra es poco conocida entre el público general y por ello Memórica organiza la exposición virtual Raúl Helmer, Música e Identidad en México. José Raúl Helmer es un estudioso de la música norteamericano que viene a México becado en 1946 y se queda el resto de su vida a estudiar la música de diversos grupos indígenas que fue conociendo y registrando durante sus viajes por todo el país. La intención fundamental de esta exposición es ponernos en contacto a todos con un personaje que solamente conocen en el mundo de la música. Los acervos de esta exposición provienen de la familia del etnomusicólogo, que conservó fotografías, textos, recortes de periódico, revistas y fotografías. El registro sonoro que realizó Helmer de las fiestas y rituales al margen del catolicismo involucró de igual modo un esfuerzo de carácter técnico y práctico. Los equipos eran verdaderos mastodontes tecnológicos comparados con los que usamos hoy en día para la grabación y para escuchar cualquier sonido. Lo extraordinario es que haya viajado por todo el país cargando a cuestas una o dos de estas grabadoras que eventualmente traía de regreso a México, y en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en contacto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con diversos estudiosos de la música, finalmente transfería y resguardaba aquellas grabaciones. El acervo sonoro resguardado en buena parte por la Fonoteca Nacional es un aspecto del registro realizado por Helmer y de quien el subdirector de creación de contenidos digitales de Memórica y curador de la muestra destaca otro. Hay alrededor de 16 imágenes que son, digamos, meramente ilustrativas, que se trata de mostrar a José Raúl Helmer en campo haciendo estas grabaciones. Son algunos retratos que conservó la familia, pero hay también algunas fotografías de paisaje, digamos, que su valor estético, que el modo en el que atraen e impresionan por ser en sí mismas una fotografía bella, son obra del mismo norteamericano que va a rescatar sonidos que nosotros no conocíamos. La exposición virtual Raúl Helmer, Música e Identidad en México, está disponible en el repositorio digital Memórica a partir del 1 de mayo de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vayamos tras bambalinas esta noche y pongámonos en la piel de Mónica Dion.
Mónica Dion es egresada del Centro de Formación Actoral en el Núcleo de Estudios Teatrales, además de cursar un taller de perfeccionamiento actoral. Son más de 30 años en los escenarios. Como el primer tren de regreso a casa. Mónica Dion ha tenido participaciones emblemáticas en el teatro, con obras como Sonámbulos, 2+2, que han tenido más de 900 representaciones. Lo que me cambió mucho también después de que terminé el núcleo de estudios teatrales, que salí con una timidez total y absoluta de no saber si funcionas para esto o no. Oleana de David Mamet fue su primera puesta en escena y la cual le dio la pauta para dedicar su vida a la actuación. Entonces entré al taller de Sergio Jiménez en Televisa de perfeccionamiento actoral y 180 grados, donde cambió completamente todo, la perspectiva, la seguridad, el approach, digamos, el cómo entrarle, o sea, me cambió la vida. Mónica Dion también forma parte de la televisión mexicana. En la década de los años 90 participó en reconocidas telenovelas y películas como Nada Personal, Amor en Custodia, Sexo, Pudor y Lágrimas, entre varias más. Siempre hay un pequeño mariposeo, pero es así como, no sé, hay algo mágico que sucede, ¿no? Que entras y la energía la tienes y no importa que estés cansado, no importa nada. No, tienes que, estás en un teatro, tiene que llegar, tienes que, no puede ser tu energía chiquita. Me he dejado la comida. Actualmente actúa en la puesta en escena La Ternura, que se presenta de viernes a domingo en el nuevo Teatro Libanés. Tal vez no estemos solas. Noticias 22, José Antonio Hernández. ¿Qué hacen aquí? Nunca te fíes de una de ellas. Entre más bellas son, más afinados tienen. Esta sea quizá la última oportunidad de apreciar a uno de los principales cartógrafos. Por $36 millones, un británico que vive en España compró el Ecce Homo de Michelangelo Merici de Caravaggio y será expuesto por 9 meses en el Museo Nacional del Prado. La pintura no puede salir de ese país, pues en 2021 fue declarado un bien de interés cultural por el Estado español. Por ese motivo, tanto el Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid tenían la oportunidad de quedarse con la obra. Esto en virtud de que existe la preferencia si es que lograban empatar la oferta. No obstante, ninguna de las dos autoridades intentó adquirirla. En el mundo, solo se conocen 60 obras de Caravaggio. Anteriormente, el Estado ha adquirido obras de gran valor cultural, una de ellas, La Condesa de Chinchón, de Goya, que fue comprada por 24 millones de euros, precisamente para exhibirse en el Museo del Prado. En el fresco, que formó parte de la colección privada de Felipe IV de España, se puede ver al gobernador Poncio Pilato presentando a Cristo ante el pueblo con las palabras Ecce Homo, es decir, he aquí el hombre. Este óleo se consideraba perdido hasta que en 2021 se supo, gracias a los informes del Museo del Prado, que sería rematado en un precio inicial de 1.500 euros. Noticias 22. Gran maestro del barroco, del tenebrismo, el maestro Alessandro Caravaggio. Y algo interesante, Laura, esta obra que estaba pues heredada, fue una cuestión que pasó de familia, en la familia se estuvo legando, por eso no sabían dónde andaba, pero siguiendo la línea de qué pasó con la misma, con este Ecce Homo, se dieron cuenta que fue heredándose a los parientes cercanos hasta que alguien dijo, ya no la quiero. Quedó, digamos, a la deriva, llegó al Museo del Prado. En el Museo del Prado hicieron los estudios correspondientes y dijeron, en efecto, se trata de un Caravaggio. Para ese entonces ya estaba sin la autentificación del autor, pues en subasta. Alguien la compró y ya lo escuchábamos en esta pieza. El Ministerio Español dijo, caray, es muy tarde para recuperarla porque ya se había tasado muy, muy por encima de lo que estaba estimado. Efectivamente, y bueno, pues en Italia sabemos que en los museos romanos hay muchas obras de Caravaggio, sin embargo, donde podemos encontrar una cantidad impresionante es en la zona del sur de Italia, en
en diversos poblados de Nápoles, donde trabajó mucho y dejó obras en gran cantidad de iglesias. No es raro andar paseando y ver en una iglesia una obra de Caravaggio que a lo mejor no es nada conocida, ¿no? Y descubrir y decir, bueno, ¿y esta obra tan bella que es? Pues es un Caravaggio, ¿cómo? Aquí nada más, pues sí. Así es de frecuente encontrar en Italia la gran cantidad de obras que dejó Caravaggio y que, bueno, inspiran a muchos autores y que podamos seguir sus trazos en las obras, por ejemplo, en Rembrandt, en Rubens. Que no fue tan prolífico como ellos en lo que a catálogo respecta, porque está esta cuestión de identificar dónde están los auténticos Caravaggio. En Van Dyck, por ejemplo, también. Un Van Dyck, ese es otro gran referente. Pues ahí está lo que sucede y quizá a los que visiten ahora el Museo del Prado, esta sea la última oportunidad porque no sabemos dónde la vayan a resguardar. Ojalá el dueño, este inglés que la compró, la siga prestando a otros museos del mundo y que, ojalá que sí, la preste alguna vez al Museo de Arte Moderno aquí o al Museo Nacional de Arte en México, a Bellas Artes, quién sabe. Ojalá. Y cambiamos de tema y naveguemos en el mar del periodismo, guiados por los pescadores de la Isla del Muerto. Omar Millán, en calidad de periodista, recurre con frecuencia a la crónica. Él considera que, junto con el reportaje, este género puede encontrar dónde está la levedad y la profundidad de las noticias. En este ambiente en el que los medios tradicionales los medios de comunicación han tratado de competir con las redes sociales, con esta inmediatez, siento que la crónica y el reportaje ponen orden en esto que es tan invasivo, que son las redes sociales, que es esta sobresaturación de información. Nos dan todo este contexto que hace falta en el periodismo, que le hace falta a la población, ¿no? Decir qué es importante, qué no es importante. Millán menciona que en esta sobresaturación de información existen temas que predominan por su gravedad y limitan nuestra visión de aquello que ocurre y también es noticia. La monotemática, ¿no? De la política o bien del narco, ¿no? Y pareciera que no hay otros temas en todo el país y curiosamente hablar solamente de estos temas da la impresión también de que solamente esto es el país. Hace 6 años, el escritor y periodista oriundo de Tijuana investigó el caso del fallecimiento por descompresión de 32 buzos de pesca en un banco de almejas en las inmediaciones de San Felipe, Baja California. Un hecho que lo persiguió por días, incluso cuando dormía, y que logró retratar con su pluma. Se pudo haber perdido porque la región está sumida como todo el país, ¿no? En esta guerra contra el narco, en estas migraciones continuas que tiene centroamericanos, de haitianos, de mexicanos de todas partes del país. Obtuvo el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2022 con este trabajo, al que tituló Los pescadores de la Isla El Muerto. Sabía que tenía una muy buena historia y quería publicarla, ¿no? Tenía este sentimiento de, oye, tengo una gran historia, no quiero que me la ganen, debe conocerse. Anteriormente ya había publicado La fábrica de boxeadores en Tijuana en 2012, Viajes al este de la ciudad en 2014 o El marciano y la langosta en 2017. Ahora publica Los pescadores de la Isla El Muerto bajo el sello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues hoy es lunes de reporteros y vamos a volver la mirada al impacto ambiental que sufre uno de los yacimientos de agua del Estado de México y las propuestas para rescatarlo. Hace unos días se difundió un video en donde un cocodrilo reposaba en un refrigerador que flotaba en la Laguna de la Piedad, en el Estado de México. Ese cuerpo de agua se encuentra en un proceso de rescate por parte de especialistas de la UAM. Desde hace 6 años, un grupo de investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana trabajan en un proyecto de rescate de la Laguna La Piedad en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Esta labor inició después de realizar un análisis sobre el comportamiento de la cuenca del Valle de México ante los impactos del cambio climático. Las proyecciones nos indicaban reducciones en la disponibilidad del agua superficial
de alrededor de un 30%. En el corto y mediano plazo, que estamos hablando de un periodo desde el 2015 hasta el 2069. Y en el largo plazo se prevén reducciones todavía más drásticas de aproximadamente un 40%. Estos resultados prendieron los focos de alarma en la comunidad de la UAM, quienes, liderados por la doctora Fabiola Sosa, comenzaron a diseñar un plan para mitigar la crisis hídrica. Pusieron sobre la mesa algunas propuestas: el tratamiento de las aguas residuales, la cosecha de agua y la reparación de las fugas. Sin embargo, tomaron la decisión de crear conciencia e involucrar a la sociedad con un proyecto a largo plazo a través de la restauración de ecosistemas, con la finalidad de que estos ecosistemas vuelvan a prestar los beneficios que antes prestaban. La Laguna La Piedad tiene un área de 39 hectáreas e influye en un polígono de 208 hectáreas de tierras ejidales no urbanizadas. La Laguna de La Piedad era una laguna en donde se hacían competencias de natación, en donde la ciudadanía nadaba, en donde pescaban ajolotes, ranas, distintos tipos de peces que les representaban ingresos a la población de los ejidos y que también lo utilizaban para su propio autoconsumo. Con el agua de la laguna regaban distintos cultivos de hortalizas y distintos cultivos alimenticios. La salud de este cuerpo de agua cambió a partir de la desincorporación de ejidos que fueron destinadas para el desarrollo de 2 unidades habitacionales. A pesar de que se construyeron 2 plantas de tratamiento, en poco tiempo se vandalizaron y dejaron de funcionar. La laguna se contaminó con descargas de aguas residuales. En el diseño del plan de rescate participaron estudiantes de arquitectura, biología y química. Definimos una intervención para construir un parque lineal biofiltrante de 1.5 kilómetros con un sistema de humedales que funcionan por gravedad y toda una serie de chinampas con la idea de poder tener un Chapultepec en la zona norte, pero productivo, ¿no? O sea, que finalmente los ejidatarios puedan hacer de la conservación de la laguna su forma de vida. Un tema delicado con muchísimas aristas, pero ¿qué les parece si ahora conocemos un poco más sobre quiénes están detrás de este proyecto de rescate? Además de recuperar la vida acuática, se sumarían beneficios a gran escala. Hemos identificado que de recuperarse la laguna La Piedad pudiera estar aportando hasta 1 metro cúbico por segundo de agua que puede ser potabilizada para saciar la sed de muchos de los municipios alrededor del Estado de México, no solo de Cuautitlán Izcalli, puede ser de Cuautitlán, de Catepec, de Tepozotlán, de Zumpango, entre otros, ¿no? Por lo tanto, consideramos que como una alternativa de tratamiento al agua, como un espacio de gran relevancia económica, biológica, ambiental, puede regular las inundaciones a través de toda esta vegetación que tiene alrededor, que básicamente son un sistema de humedales y vegetación riparia, secuestra carbono, regula el clima, mejora la calidad del aire. Entonces son un sinnúmero de beneficios que estas intervenciones pueden tener. Cuando hicimos este análisis tanto de las zonas con vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y a la falta de agua, pero también zonas en donde hubiera este potencial de restauración de ecosistemas. Actualmente, el equipo de científicos se encuentra tejiendo puentes entre autoridades y sociedad para recuperar las plantas de tratamiento. Una vez construidas estas plantas, nosotros iniciamos con la construcción de los humedales y en 1 año podemos ver resultados. En 1 año podemos ver mejoras contundentes en la calidad del agua. En 2 años van a ser muchísimo más evidentes y probablemente ya tengamos a la mejor fauna dentro de la laguna, peces y algunas otras especies. Y en un proceso de 3 años, si no hay descargas, seguramente podemos tener la laguna recuperada.
Por este proyecto, la investigadora de la UAM, Fabiola Sosa, fue reconocida por el gobierno del Estado de México como Mujer Defensora del Agua, en agradecimiento por la labor que realiza su grupo de investigación para el rescate de cuerpos de agua. Con información de Óscar Cortés para Noticias 22. Bueno, pues hay un ejemplo de los grandes temas que tenemos hoy en día respecto al agua, la potabilización, la utilización adecuada, moderada de estos recursos naturales que están contaminados en gran medida en nuestro país y en el mundo, Rafa, y que bueno, pues ahora hemos vivido en algunas zonas de la Ciudad de México este problema y desafortunadamente no es un asunto fácil de manejar porque, bueno, pues todos requerimos cada vez más de agua y potabilizarla es muy caro, hay que traerla de muy lejos y a veces la abrimos y no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? No, y además no solo es potabilizarla, sino también capturarla. En las cuestiones cuando llueve hay que tener idea de cómo capitalizar ese recurso, rescatarlo, sanitizarlo, por supuesto, y aprovecharlo para otras cosas. No toda el agua será potable, pero sí con estos proyectos, con estas ideas, se puede utilizar, por ejemplo, para el cultivo o para también que beban los animales. Ajá, o para el aseo, por ejemplo, para el sistema de drenaje. Ahí también se puede utilizar agua que no necesariamente sea potable, pero que, bueno, sirve también para otros usos, para términos de higiene, de limpieza. Bueno, pues ahí hay agua que no necesariamente vamos a utilizarla para cocinar o para beber. Pero bueno, no, también la captación, como dices, es otro tema. Y hay varios ojos como este hídricos a lo largo y ancho del país. Y nos vamos a despedir, lo hacemos como es costumbre, con música. El 6 de mayo de 1892 moría en París el compositor y académico de origen estadounidense Ernst Giraud, destacado por su trabajo en la orquestación y armonías que le valieron el reconocimiento de sus pares. Era muy amigo, por ejemplo, de Georges Bizet. La suite que conocemos de la ópera Carmen, eso precisamente la musicalizó Ernst Giraud. Él acabó los cuentos de Hoffmann a la muerte de Offenbach y es un referente del romanticismo y hoy así lo recordamos. Disfrútenlo.